Olvidada, gente que viene y que va, un querido vecino, un misterio guardado, te espera en el Marcos Paz. Es porque estamos viendo la otra mirada que nos ayuda a pensar en las cosas cotidianas que pasamos por alto. Hoy vamos a disfrutar un lugar escondido, una esquina olvidada, la vía que no está más, un rincón en la plaza, un balcón adornado, te espera en el Marcos Paz. Marcos Paz, la otra mirada, presenta en este programa una protagonista de nuestra ciudad. Ella es Mercedes Bedini. En las cosas cotidianas que pasamos por alto, Marcos Paz, la otra mirada. Marcos Paz, la otra mirada, tiene como invitada a Mercedes Bedini, conductora, locutora y animadora. Hola, soy Mercedes Bedini y para el programa Marcos Paz, la otra mirada, voy a contarles un poquito sobre mi vida. Les cuento que yo nací aquí en la ciudad de Marcos Paz, amo profundamente mi ciudad, estoy muy orgullosa de la ciudad que me dio vida y de la gente que me dio vida. Mis papás, mi base, ¿no? Mi gran base, que son mis padres, a los que amo profundamente, y también les agradezco puntualmente un montón de cosas que siento que me ayudaron a crecer y que me siguen sosteniendo para afrontar las cosas buenas y las cosas malas. Son un orgullo de vida en todo sentido, los amo profundamente, amo a toda mi familia, a mis hermanos queridos, a todos. Y junto a este pueblo, que lo siento también parte de mi familia, he tenido la posibilidad de disfrutar un montón de cosas. Laboralmente, desde muy chica, me gustó evidentemente todo lo relacionado al arte y empecé a animar fiestas infantiles. Mucha gente recuerda Frutillitas. De hecho, mucha gente todavía en la calle me sigue saludando, chau Frutillitas. Y sobre todo, y lo que es más terrible, los niños, que ahora no son tan niños, que recuerdan, ay, vos me fuiste a animar las fiestitas, y yo los veo unos semejantes lungos y me da sinceramente impresión. Lo que pasa es que tenía tan solo 14 años cuando empecé a animar fiestas como Frutillitas, pero ya antes lo hacía como payaso. Y obvio, hoy día estos chicos son grandes, pero ya no se nota tanto la diferencia, pero sí es como es sobrecogedor, ¿no? Verlos e imaginar de que uno les animó momentos especiales de su vida, como son para todos nosotros los cumpleaños. Durante años, Frutillitas fue parte de mi vida, junto a Tulipán de Menta, que es mi amiga Paula Baldi. Y luego empezó el deseo de estudiar teatro. En realidad el deseo estuvo desde siempre, pero en realidad la materialización de ese deseo, estudié con Norman Brisky, lo que me dio la posibilidad también de trabajar en una productora, hice mis primeros pasos laborales, digamos,
una productora en Capital, y allí, entre otras personas, conocí a Horacio Galloso, que en ese momento era locutor de FM Tango, y él me dijo, no lo voy a olvidar jamás, vos vas a ser locutora. Cuando en realidad yo no tenía ni la más pálida idea de que iba a ser locutora, ni siquiera que podía llegar a tener cualidades para hacerlo. No sé, algo notó él, evidentemente, y me quedó eso, en realidad, grabado, ¿no? Pero en ese momento lo que yo quería era ser actriz. Estaba estudiando teatro y quería llegar a ser actriz. Y luego la vida te va dando sorpresas, ¿viste? Cuando me quise acordar, estaba trabajando en radio, en principio acá, en la radio de Fittipaldi de Antoni, y empezó a gustarme muchísimo. Hice al principio un curso con Graciela Mancuso, una excelente locutora, y luego pasé a trabajar en RCO, donde también tengo unos recuerdos maravillosos de Apolo y Pirula, que fueron una especie de padres para mí, en muchos sentidos, porque yo fui madre joven a los 20 años, y la verdad que trabajar y ser mamá no es nada sencillo, y ellos me ayudaron muchísimo, me aconsejaron muchísimo, y estuvieron en momentos claves, cosa que uno no olvida, porque viste que te sucede, que uno realmente ve la gente que tiene al lado en los momentos difíciles, porque los momentos de alegría, bueno, se viven entre todos y fácilmente, ¿no? Pero en un momento que estaba Rocío, mi hija mayor, internada con neumonía y muy mal, los tuve a ellos firmes al lado mío, y eso no lo voy a olvidar jamás. Y podría contar un montón de anécdotas y de experiencias vividas, tanto con Apolo como con Pirula, realmente dos padres de la vida. Y trabajé allí hasta que otro amigo de Marcos Paz, Pedro Brites, camarógrafo de Canal 7, me dijo que un amigo de él, justo ese día, le había comentado, compañero de Canal 7 también, le había comentado que en Canal 26, donde este amigo también trabajaba, pero como jefe de cámara, se necesitaban periodistas. Y yo le dije, sí, llama. Él llamó a su amigo, y lo único, obviamente lo que le dijo su amigo es que venga mañana y yo la presento con el director de noticias. Después todo queda en ella. Yo le dije, genial, no necesito más que eso, y así fue. Al otro día me presenté, ese mismo día me dijo, vení mañana a las 8 para hacer la prueba. Estuve trabajando durante toda la jornada, periodística, donde fue muy fuerte realmente, porque era la primera vez que salía a la calle a hacer notas en Capital con temas nacionales, y ahí me di cuenta todo lo que me había servido haber trabajado en RCO. Porque el plantarte frente a una cámara, el hacer copete, de iniciar y cerrar una nota, si yo no hubiera tenido esa previa, realmente no sé de qué me hubiera disfrazado. Y sin embargo, la verdad que otra cosa más que debo agradecer, por eso que yo digo, siempre les digo a todos los que se inician, sobre todo en el orden local, que traten de guardar hasta el más mínimo detalle del trabajo, porque todo después te vas dando cuenta, la vida te va demostrando que todo sirve, toda es herramienta para el futuro. Y así fue, y me hice de grandes amigos, trabajé allí en Canal 26, en un mundo maravilloso que es cronista de calle, hasta que me propusieron conducir el noticiero de 6 de la mañana a 12 del mediodía, donde estuve trabajando hasta que pasé después a crónica. En el mientras tanto, como había que trabajar, acumular experiencia, acumular a currículum, pero también dinero, porque tenía una hija que criar, tuve que ensamblar varios trabajos. En realidad en lo cotidiano fue muy duro, porque en el momento que estaba conduciendo en el noticiero de Canal 26, yo tenía que salir de Marcos Paz a las 3:15 de la mañana en colectivo para poder llegar y empezar a las 6 de la mañana a hacer el noticiero. Los fríos terribles de invierno no me los olvidaré jamás, lidiando con el 136 y después el tren y después volviendo. Fue terrible, pero bueno, por eso que después hoy lo veo como una anécdota de cosas que a pesar de las dificultades pude vencer y pude lograr muchas lindas cosas de la mano de la profesión. Yo decía, sumar cosas al trabajo de base. En ese momento estuve en TIC con Roberto Perfumo en el programa Promesas,
también en otro de Canal Rural, en Raza de Razas, que se llamaba. Hacía locuciones en distintas productoras, en Telefe Contenidos también locuciones, o sea, todo lo que aparecía laboralmente hablando trataba de absorberlo por lo que dije antes, por lo económico, porque tenía que criar una niña sobre todo, pero también por lo profesional, porque en realidad son alimentos. Qué sé yo, a lo largo de la vida he aceptado quizá algunos trabajos, he estado con Mauro Viale cubriendo a otro compañero que yo digo, no volvería a trabajar, realmente no me sentía a gusto, pero sí puedo decir, fue una experiencia más, ¿no? Digo, en las cosas que fui mechando al trabajo siempre de base, ¿no? Muchas otras cosas. Una muy buena es haber sido corresponsal de la RAI, paralelamente con Crónica, mientras estuvo en Argentina, una base de corresponsalía de la RAI. Eso me permitió también trabajar internacionalmente, además de tener otra entrada laboral. Después otras experiencias, el programa de Jorge Rial, Intrusos, o el programa de la Tota Santillán, que fueron pases o pasajes, mejor dicho, de estadía cortos que tenía que cubrir a alguien y que, si bien no era algo que realmente me gustaba, estuvo bueno desde el punto de vista de lo que dije antes, ¿no? De sumar experiencia, de ir probando dentro del campo, de lo nuestro. Bueno, ver cosas que nos gustaban más y sumar currículum, por supuesto. Después y antes de todo esto, obviamente había que seguir profesionalizando mi carrera, por eso es que inicié el ISER y luego periodismo. Todo esto trabajando y siendo mamá y viviendo en Marcos Paz, lo cual debo reconocer que ahora mirando hacia atrás digo, qué terrible fue, porque cuando uno estás en el baile y bailás, y vos decís, bueno, y me tengo que levantar a las 3 de la mañana, no, salir a las 3 de la mañana, y bueno, salgo a las 3 de la mañana, y vuelvo a la noche, y bueno, a veces iba y volvía, conseguía algún auto de algunos de mis compañeros, venía a buscar a Rocío, mi hija mayor, y volvía con ella para seguir la jornada de otros trabajos donde ella me acompañaba, y por eso es que también tuvo experiencias ellas, personales muy locas. Una mañana, un viernes, me la llevaba cuando estaba en Canal 26 y yo hacía Casa de Gobierno, y todos los periodistas de Casa de Gobierno éramos los únicos autorizados a no solo estar en Casa de Gobierno, sino también a hacer los viajes junto al presidente. Entonces estaba en el tren con mi nena, porque la llevaba en esa oportunidad conmigo, porque después íbamos a pasar el fin de semana a la casa de una amiga, entonces no me convenía volver a Marcos Paz y después regresar. Íbamos en el tren y me llama la producción para decirme que no vaya al canal, que me vaya directamente a Aeroparque, porque tenía que salir, en esa oportunidad era Menem, el presidente, tenía que salir con Menem hacia Córdoba. A mí me agarró la desesperación total, porque yo digo, ¿era qué hago? Estaba casi llegando a 11, no podía volver a dejar la nena, no tenía dónde dejar la nena en Capital, así que nada, y me tomé un taxi y me fui a Aeroparque, llegué y al subsecretario Delgado le dije, tengo un problema, estoy con mi hija. ¿Dónde? Acá, conmigo. No, es que me van a matar si se enteran. Bueno, no te preocupes, lo resolvemos. No es que me preocupo de verdad, porque si la producción se entera me van a matar, me van a echar. Pero quédate tranquila, no se va a enterar nadie. De hecho, la verdad, no se enteró nadie, pero fue muy cómico porque justo viajamos en un jet de tan solo 6 plazas y éramos todo apretadito. Y a los 2 segundos de haber abordado el jet, Rocío, que era terrible, era Mafalda, nosotros le decíamos Mafalda, y ya estaba UPA de Menem.
Y le empezó a contar de que su abuelo hacía chorizos, que tenía campo, que tenía una pizzería. Bueno, y Menem le dijo, bueno, entonces me tenés que traer chorizo. Ella obviamente no tenía la más pálida idea de dónde estaba, con quién estaba hablando, uno puede estar de acuerdo o no, pero era el presidente. Y esta gorda, cara rota, terrible, como la madre, debo decir, vivió esa experiencia y tiene un vago recuerdo de eso y es muy, muy gracioso. Después, experiencias miles. Una vez me tocó ir a la zona roja y también estaba ella. Pero bueno, uno cuando es madre y es laburante, y vos seguramente si estás en esta situación y cual sea la profesión o la tarea que cumplas, es así. Es como que las mujeres nos tenemos que subdividir en muchas partes para cumplir diferentes roles y tratar de hacerlo lo mejor posible. Errores seguro que vamos a cometer, pero tratando de hacerlo de la mejor manera posible. Y después grandes pilares, muchos realmente. Adolfo Castelo fue una de las personas que tanto quise y tanto me ayudaron también en la profesión, tanto me aconsejaron. Entre los amigos, Ángel Rey, excelente periodista de Canal 9, que una vez me dijo, porque yo estaba teniendo una propuesta de radio con Badía cuando estaba en Crónica y no sabía qué hacer, sabía que tenía que dejar el noticiero de aceptar esta propuesta con Badía. Y lo consulté con Ángel después de haber hecho, no me voy a olvidar más, una nota en el Garrahan por un niñito internado. Estábamos a la espera del parte médico, todos los periodistas, y le comenté la situación. Y me dijo algo que también me quedó plasmado, es nunca en esta carrera dejes la televisión por la radio. Jamás. La imagen siempre vale más y te va a brindar mucho más. Y la verdad que lo agradecí, sobre todo porque después al tiempo la propuesta no había sido tan buena, no se había dado como se había prometido en una instancia, porque sí lo tomó otra amiga que estaba sin trabajo en ese momento y bueno, no salieron las cosas muy bien, así que terminé agradeciendo no solo a Ángel, sino también a mi ángel protector que tantas veces sentí que estuvo a mi lado y sigue estando a mi lado a pesar de un montón de cosas. Y después, para contar tengo un montón de cosas, pero estoy tratando de resumir lo más importante, lo más fuerte para mí. El gran Antonio Carrizo, con el que tuve la posibilidad de estar 8 años de mi vida. Y con el plus de que una de las personas más maravillosas de mi vida fue mi abuelo, Antonio, con el que compartí muchas cosas. Y él, además de tener un montón de signos personales que me encantaba, su gorrita, su forma de ponerse ponchito en el hombro. Y escuchaba todas las mañanas a Antonio Carrizo en Rivadavia. Y era casi fanático, ¿no?, de Antonio. Cuando yo empecé a trabajar con Antonio, mi abuelo desgraciadamente ya no estaba. Pero igualmente sentí que desde donde estaba orgulloso de mí y contento de poder trabajar con este ser extraordinario que después noté grandes similitudes con mi abuelo, no lo podía creer, en la forma de actuar, de hablar, de caminar. Y me convertí en una especie de nieta postiza de Antonio hasta que tuvo que dejar de trabajar porque tuvo una ACV, creo que la mayoría lo sabe, por momentos me conoce y por momentos no, nos sucede a todos, los que estamos a su lado. Y bueno, con Antonio el programa al inicio estuvo en Canal 7, hecho en Argentina, donde recorrimos el país mostrando las características turísticas y en general de cada una de las ciudades, las conocidas y las no tan conocidas. Muy lindo programa, una experiencia increíble desde lo personal también, no solo profesional, porque fue una forma increíble de conocer mi país, de valorar mi país, que quizás no lo hubiera podido hacer, sino de la mano de ese programa, ¿no? Porque uno necesitaría mucho tiempo y también mucho dinero para poder recorrer de punta a punta el país como 4 o 5 veces. Increíble. Y el programa Gambling, el canal de juegos de Sofovich,
que teníamos un programa también de viajes, Destino Diversión, que lo conducía sola en este caso, y un poco también era recorrer turísticamente el país, pero también mostrar la faceta de juego y de diversión tan particular y tan característica de Sofovich. Y paralelamente en ese momento un programa para Canal 13 los sábados a la mañana con, en realidad era de Ernesto Crescenti, del oncólogo, que tiene una clínica de oncología, y lo que hacíamos era mostrar los testimonios también de diferentes puntos del país. Así que los 3 programas me llevaron a viajar muchísimo y a conocer, como te decía, mi Argentina, pero también fue agotador, y sumado a lo que les había contado antes, un poco se hizo cuesta arriba, ¿no? Con 2 hijas ya más grandes y con más necesidades, porque uno cree que porque crecen ya, bueno, ya tenemos menos, o nos es más fácil a las mamás, y no, es como cuando más tenemos que estar, ¿no? Al lado de las, y sobre todo las nenas. Así que fue complicado hasta que la salud me jugó una mala pasada, sí, estuve realmente muy mal, pero lo que saqué, porque de todo hay que sacar la parte positiva, ¿no? Hasta de las peores cosas, porque yo creo que las cosas que nos pasan son para darnos mensajes y ayudarnos a crecer. Y yo tomé como mensaje de ese momento tan feo de salud, que fue a causa del estrés, justamente, que se despertó una colagenopatía múltiple, que me acompañará hasta el fin, porque es crónica, pero está tratada. Y lo que aprendí es a valorar aún más de lo que lo estaba haciendo mi vida, porque yo pensé que estaba valorando, pero evidentemente quedaban cosas por valorar, bajar un poco los decibeles, levantar un poquito el pie del acelerador, empezar a entender de que estaba bueno todo lo que había vivido, pero que la carrera tenía que menguar un poco, que estaba bueno ahora también a realentar un poco el paso y hacer las cosas de otra manera. Y en ese momento, y por eso quise hablar de este tema puntual, porque los involucra directamente a ustedes como comunidad, como mis vecinos, porque en ese momento tan crítico donde estuve 3 meses internada la última vez, la tercera vez que estuve internada, tenía fiebre muy pero muy alta y nadie sabía por qué y no la podían controlar en el hospital de clínicas donde el doctor Cagüe me atendía, y nadie sabía. Me habían dado un permiso para venir en Navidad y seguía con fiebre hasta el ratito antes de ir a el pesebre criollo. Pesebre que siempre compartimos con mi gran amigo Jorge Recaite en la locución, colaborando. Y Rubén y el Vasco se enteraron que estaba en Marcos Paz y me dijeron, aunque sea un ratito tenés que venir. Y le dije, yo sé que me va a bajar la fiebre y voy a ir. Y voy a hacer locución porque eso me va a hacer bien. Fui, estuve. Yo noté cuando di la bienvenida al pesebre que la gente aplaudió de una forma, con una polenta que lo sentí distinto. Y cuando finalizó el pesebre, tenían preparado un reconocimiento, cosa que desconocía, una medallita de plata que me regalaron, bendita. Y luego de esto hablé y di gracias. Y le dije a la gente que todo lo que me habían hecho llegar, me había llegado, porque mi habitación parecía un santuario, porque mis papás cada vez que iban llevaban pilas de estampitas, rosarios, denarios, avisos de cadenas de oración, todo lo que se les ocurra, cadenas de Reiki, todo se lo llevaban a mis papás para que ellos me lo llevaran a mí. Y yo siento que todo eso me ayudó. Y ese día en particular del pesebre, cuando terminó, obviamente cuando yo hablé y di las gracias, me quebré y lloré. Por primera vez en mi carrera lloré en un micrófono, pero porque mi vida estaba siendo ahí la protagonista, no era mi profesión. Y cuando terminé de hablar, toda la gente que estaba en el pesebre, que siempre fue mucha, ¿no? La gente que todos los años es mucha la gente que va, se acercaron a besarme, a abrazarme, a decirme que iba a salir adelante, a tirarme tan buena onda, tanta energía. Y yo le dije a mamá,
tenía 10 kilos menos de lo que estoy ahora, así que era una cosa que era un cadáver caminando. Y le digo, mami, en un momento me sentí como que estaba medio mareada. Le digo, vamos porque no me siento bien. Le digo, tengo algo raro, siento como que el pecho lo siento gordito, no sabía cómo explicar. Querer o reventar, esa fue la última vez, esa tarde previa a ir al pesebre, que tuve fiebre. Nunca más, a partir de ese día, volví a tener fiebre. A los días me dieron el alta y les rompí el librito a la gente del Hospital de Clínicas, porque me dijeron que no entendieron ni por qué había venido tanta fiebre y por qué no se iba, y que no entendían mucho menos cómo es que con venir a Marcos Paz, a mi ciudad, había desaparecido. Por eso es que yo se lo agradezco enormemente a todos ustedes. Es un pueblo donde yo me siento muy querida y los quiero fielmente, con todo mi corazón. Así que muchísimas gracias por todo lo que siento que me dieron durante todos estos años y lo que sigo recibiendo hoy en otra función distinta, trabajando en mi pueblo como quería, en comunicación pública, en la radio pública, colaborando con la TV pública, con la locución de los actos, la animación de los festivales y todo lo que se necesite en tema comunicación, que es lo mío y espero poder hacerlo hasta el último día de mi vida y aquí en mi querida gran ciudad de Marcos Paz. Así pasó por la televisión pública Marcos Paz, la otra mirada. Hasta la próxima semana. Es porque estamos viendo la otra mirada. Te esperan